medicamentos. ¿Qué es lo que está realmente pasando con ellos? Hay, como lo ve usted aquí, desabasto de medicamentos, de los insumos para la salud. Lo vamos a ver en un momento más aquí con nuestros expertos que nos van a hablar al detalle al respecto. En otro tema, en un segundo tema de esta mesa, vamos a ver si hay corrupción en la compra de los medicamentos. Se habla mucho de que el centro de toda esta problemática, si es que existe, es la corrupción. Lo vamos a ver aquí en un instante. Y bueno, crisis, ¿hay realmente crisis por la falta de medicamentos? Sí está esta, como les decía. Los enfermos padecen, son finalmente el núcleo desatendido de todo esto. Lo vamos a ver. Y finalmente concluiremos el derecho universal de la salud. ¿Qué hay de él? En un momento comenzamos. Aquí, a fondo. Y gracias, como les decía, el tema de hoy son los medicamentos, la falta o no de ellos aquí en nuestro país. Y para ello tengo el gusto de que me acompañen en esta mesa. Primero, aquí a mi derecha les presentaré a la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Ella es la secretaria de Finanzas del sindicato del ISSSTE. Muchas gracias por venir. Buenos días, gracias por invitarnos. Gracias. Tenemos también aquí al subdirector de la revista Impacto, Hugo Páez, periodista de muchos años y un analista destacado. Usted lo escuchará, seguramente ya lo ha visto aquí en casa. Pero hoy tenemos el gusto de que esté Hugo de nueva cuenta con nosotros. Gracias Hugo. Por invitarme. Gina Moret, una destacada periodista, columnista, que pues va usted a ver cómo maneja las cuestiones políticas en este país, el análisis que tiene es muy interesante. Gina, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y tenemos también aquí Antonio Pascual Feria, él es presidente de la Asociación Nacional de Farmacias en México. Gracias por venir, Antonio. Gracias a ustedes a fondo por la invitación, la gentil invitación, y gracias a ti, Eduardo. Pues, señores, sin más, yo les pregunto en la mesa de manera inicial, ¿hay o no desabasto de medicamentos? Doctora, ¿qué nos dices al respecto? Por supuesto que hay desabasto de medicamentos en el ISSSTE. Por supuesto. Por supuesto que hay desabasto de medicamentos. Tenemos nosotros aproximadamente en promedio 700 claves de medicamentos. En el catálogo... ¿Medicamento por clave? Medicamento por clave. Ok, perfecto. 700 claves de medicamento, y de estas 700 claves de medicamento hoy tenemos un déficit aproximado en 180 claves de ellas en ceros. Nosotros tenemos un centro en donde tenemos el acúmulo de medicamentos, que es el CENADI, el Centro de Abasto de Medicamentos a nivel nacional, en donde ahí las personas que están en farmacia se meten a la información, y ahí se puede ver perfectamente cómo no hay un abasto suficiente, es decir, hay... cero. No hay stock. No hay stock para poder distribuir a nivel nacional. Hay algunas que están en cero y otras que unos días más y no habrá medicamentos en varios de estos. Y son principalmente medicamentos de enfermedades crónico-degenerativas, que son las que más utilizan el presupuesto del instituto, como son enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades pues que de alguna manera son de tratamiento durante toda la vida, y que el hecho de que no haya este medicamento pues implica una no oportunidad en la atención, y por supuesto que quejas también de los derechohabientes. En el caso de que sea en ventanilla, en el caso de que sea en un paciente hospitalizado, pues representa aún más, porque también tenemos dentro de estos medicamentos tanto antihipertensivos, por supuesto, como medicamentos como antibióticos, que son necesarios para los pacientes que están hospitalizados en muchos de los casos. ¿En las farmacias del país ya hay desabasto o todavía no? ¿O cómo está esta situación? Bien, pues en el sector privado los parámetros son los siguientes. Existe hasta un 15% de faltante en los medicamentos de manera general. Y eso pues es lo normal, pues es un promedio normal. Okay. Existe desabasto cuando rebasamos el 30% en el sector privado, entonces sí ya hay desabasto en el sector privado. Entonces, en el sector privado, ahorita tú nos puedes afirmar que no hay desabasto. No hay desabasto, el parámetro es normal, siempre habrá un faltante de medicamento.
por diversas razones, la fabricación, la escasez de un insumo, en fin, hay muchos factores, pero una receta en ocasiones se encuentra que tiene que buscar en diferentes establecimientos para poder ser surtida al 100%, pero repito, es en promedio un 15% lo que se considera normal. Cuando ya llegamos a un 30% más, entonces sí ya tenemos un desabasto. ¿Tú sientes, Hugo, que hay desabasto más allá de lo que nos están diciendo aquí nuestros contertulios? Yo he consultado con doctores y con directores de hospitales y ellos me comentan, privados, y ellos me comentan que sí están sintiendo un fuerte desabasto y tienen varias tesis formuladas en base también a una auscultación que hacen ellos, ¿no? Y esto me dicen que se debe principalmente a los cambios que ha habido, sobre todo en la Secretaría de Salud, en el sector salud, pero principalmente en COFEPRIS. ¿En qué sentido? Bueno, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hace unos días, él comentó que iban a deshojar prácticamente la COFEPRIS como si fuera una alcachofa. El problema está en que pues, COFEPRIS te puede hacer un atorón brutal, porque pues todas las grandes farmacéuticas utilizan los servicios de COFEPRIS para renovar licencias, para poder importar la sal, o sea, el elemento activo que ellos dicen. De igual forma, los que producen medicinas en México, las dos vertientes, los que producen medicinas en México y los laboratorios internacionales, los dos utilizan esto. Entonces, en esta especie de cambio que ha habido, sobre todo para la lucha contra la corrupción, pues sí hay una especie de parálisis donde la opinión de ellos es que COFEPRIS en este tipo de cambio que está haciendo o limpieza, pues ha paralizado de alguna manera todo este proceso burocrático donde pues sí hay quejas en cuanto a los laboratorios de que no pueden producir, los nacionales no pueden empastillar, por así decirlo, o producir medicamento, porque pues algunas licencias se han vencido y demás, igual también los internacionales, los laboratorios internacionales. Esta es una opinión muy en campo de 2 o 3 directores, médicos también, que eso es lo que está pasando de forma palpable. Y sí, bueno, vemos nosotros declaraciones y actitudes también a nivel funcionarios públicos del sector salud, donde pues sí se trata de hacer esto. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que pues va para atrás esta descentralización que se hacía del sector salud, sobre todo presupuestos y demás, a los estados, que se da a los estados por corrupción, y habló de 8 estados principalmente donde la corrupción es más aguda, ¿no? Entonces es un proceso que, como todo, es un proceso de cambio que yo creo que en esta cuarta transformación pues sí está paralizando. El programa es realmente por quejas de desabasto, ¿no? Es un programa que es producto de un reclamo público, un reclamo también del sector privado y obviamente de los sectores. Gina, esta mañana el presidente dijo, textualmente lo cito, que está plagado el sector salud, está infestado de corrupción en cuanto a la compra y distribución de medicamentos. Hay un maltrato, un mal servicio y estamos limpiando y acabando con nuestra corrupción. Nos tenemos que dedicar a atender a esta gente, pero requerimos tiempo. Pues yo lo que me preguntaría es si, por ejemplo, los enfermos de VIH, que ya se están quedando sin medicamentos, tanto en el ISSSTE como en todo lo que es el Seguro Popular, que era una enfermedad cubierta por el Seguro Popular, los 97,000 que están en el Seguro Popular, pueden esperar este tiempo, sobre todo cuando es una enfermedad en la que si dejas de dar los antirretrovirales, los problemas de salud que se les pueden venir son impresionantes, porque les puede atacar casi cualquier tipo de enfermedad. Entonces, yo creo que me recuerda, y ellos mismos lo han dicho, al caso del huachicoleo, ¿no? Que estamos primero implementando las medidas anticorrupción y después viendo el problema real del abasto de estos medicamentos. Simplemente en cuanto al Seguro Popular todavía no se compran, se ha pospuesto la venta de medicamentos, todavía no se compran, habían dicho que en abril, y se espera que sea hasta mayo o junio. Imagínate, estamos a 2 meses cuando ya no hay medicamentos contra el SIDA. Ya en la Clínica Condesa y en todos los lugares que los da el Seguro Popular no los están entregando. ¿Y los enfermos entonces? Ahí las consecuencias son terribles, porque pueden ser inmediatas, de acuerdo al grado de virulencia que tenga el virus que tengas y de tu reacción,
pero pueden ser inmediatas las consecuencias, igual está diabetes, igual está cáncer. Y en Tamaulipas ya vienen para acá, por ejemplo, para hablar con el presidente de la República, intentar hablar en la mañanera con él y decirle que la situación es terrible para estos enfermos. Entonces, nosotros tenemos un problema verdaderamente grave, porque no solamente los pacientes con SIDA, sino también, por ejemplo, los pacientes oncológicos, que necesitan un tratamiento que tiene una constante y que cuando este es de alguna manera suspendido, porque se le dice al paciente, sabe que en vez de que su quimioterapia la demos el día de hoy, la vamos a en una semana, lo citamos. Acabamos de estar en el Hospital Regional de Morelia y había varios pacientes con quimioterapia y decían, por favor ayúdenos, bastante tenemos con tener una enfermedad de esta naturaleza como para estar con la preocupación de si voy a llegar a mi terapia y me la van a poder aplicar. Verdaderamente es una situación que no es aceptable. Nosotros como sindicato, y el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, que es el presidente del sindicato, siempre ha insistido en que tenemos que apoyar las políticas de nuestro presidente, porque tenemos que apoyarlas. A todos los mexicanos nos conviene que le vaya bien a él, porque si le va bien a él, le va a ir bien al ISSSTE y le va a ir bien a las familias de los trabajadores del ISSSTE y de todos los mexicanos. Sin embargo, a partir de un diagnóstico adecuado, un diagnóstico, no estamos en desacuerdo en que se vaya en contra de la corrupción, por supuesto que se tiene que ir para que los dineros alcancen, para que se administren mejor. Ya el reflejo viene, sí, el reflejo viene tiempo después. nos decías, Norma, Sí. las compras consolidadas. Sí. Nosotros tenemos dos formas de tener el medicamento en el instituto. Uno es la compra consolidada con el Seguro Social. En esta compra consolidada nosotros participó el instituto y efectivamente se hizo todo el trámite para entrar en ella y a la fecha ahora el trámite administrativo para que la parte que nos toca al instituto se dé no se ha realizado. Eso acabamos de tener una reunión de la Junta, que es la previa de la Junta Directiva, que será el día 2 de mayo, y en esta previa nos daban esta información de que esta parte no se ha realizado. Y por otro lado, también hay medicamentos que compra directamente el instituto a través de licitación. Esas licitaciones tampoco se han realizado hasta la información que nosotros tenemos. Entonces, estos dos datos lo único que nos generan es mucha preocupación, porque si ahorita ya tenemos prácticamente 180 claves en cero, estas irán aumentando y nos van a generar problemas que obviamente tanto en ventanilla como en hospitalización vamos a empezar a tener conflictos importantes por la no atención en tiempo, por no la oportunidad de la atención y además las quejas. Las quejas van a ir a la CNDH y lo siguiente que va a suceder es que puede ser que puedan meter un reembolso. Al final de cuentas, fíjense, hay dos cosas. Una es atacar la corrupción y estamos de acuerdo, pero otra es vamos a gastar más, porque en el momento en que un paciente hospitalizado necesita un medicamento y los directores lo ven así, porque es soporte de vida o porque no podemos simplemente cancelar el tratamiento, entonces se tiene que comprar por unidad y es mucho más caro, 7 a 8 veces más caro el medicamento. Recurrir casi a una farmacia. Prácticamente. Se recurre a una farmacia para que nos surtan y entonces eso nos sale 7 a 8 veces más caro. Y entonces esto nos va generando a nosotros más gasto de los hospitales que de por sí, por el presupuesto que ha tenido el ISSSTE en forma histórica, no nos alcanza, ya que el 70% del presupuesto del ISSSTE se va en pensiones y jubilaciones. Que obviamente nosotros estamos totalmente de acuerdo porque son mexicanos que han dedicado su vida a la institución y que deben de tener una pensión o una jubilación. Pero el 70% de los 323 mil millones de pesos que ahorita se autorizaron por la Secretaría de Hacienda, 70% se van en esto. Y 40 mil millones de pesos se van en recursos, en la nómina, en servicios personales. Pero miren, rápidamente me gustaría decirles, acabamos de estar en esta reunión que les comento que es previa a la Junta Directiva y en esta nos presentaron un avance presupuestal de enero al 25 de marzo, en donde se ve perfectamente que en el capítulo 2000, que es materiales y suministros, solamente se utilizaron en este trimestre 75%, mientras nosotros tenemos desabasto. Lo que está sucediendo es que hay una contención del uso del presupuesto. Hugo, yo te pregunto, al inicio de cada administración es natural que los nuevos gobernantes no ejerzan en su totalidad el presupuesto.
¿Podrá ser esto parte del problema? Ya llevamos 6 meses. Yo pienso que va más a fondo. Lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una transformación también de la filosofía en el trabajo en general. Hubo un proceso de descentralización iniciado con Zedillo, con Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud. Este proceso de descentralización tomó mucho tiempo. La COFEPRIS se creó en el 2001. Precisamente para sustituir ciertas cosas, agilizar todo este trámite, hacer mucho más, hacer mucho más ágil todo este proceso de medicamentos en México, también traer internacionales y demás. Y ahora lo que se trata, o lo que veo yo, es un retroceso de la descentralización. ¿Qué es esto? Nuevamente centralizar las cosas. Este anuncio de la Secretaría de Hacienda pues habla de esto, de que va a ser una compra centralizada. Sin embargo, hay que ver también los problemas en el pasado de la centralización y por qué se evolucionó a una descentralización. Es cierto, es muy cierto que hay muchísima corrupción en el sector salud, sobre todo en los estados. Lo vimos, por ejemplo, con Javier Duarte en Veracruz. Hay una corrupción brutal ahí en cuanto a todo el presupuesto del sector salud que se les dieron. Pero también es cierto que los problemas de la centralización, pues es las compras masivas de cosas que a veces no sirven. ¿Por qué? Porque a nivel regional sí hay un pulso, a nivel estado sí hay un pulso de lo que se necesita, y a nivel general ya sabemos que por ahí se va olvidando ese pulso y empiezan a haber compras masivas. Este veto a 3 en grandes firmas farmacéuticas que dio el presidente de la República también retrasa, también mete miedo a los laboratorios y dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque pues estamos hablando del 65% de las compras ahí. Y por otro lado, yo creo que en teoría, lo mejor, el mejor sistema es la descentralización. Estoy hablando en teoría. Pues, claro, ¿por qué? Porque al final de cuentas la corrupción, pues con corrupción es mala tanto la descentralización como la centralización, cualquiera de las cosas, ¿no? Y el presidente sí pretende hacer eso. Sin embargo, pues no puede desbaratar todo para ver luego qué pasa, ¿no? Limpiar y luego, porque lo que decías, ¿no? Al final de cuentas los enfermos son las principales víctimas, y los usuarios de salud las principales víctimas de las políticas públicas de cualquier de los sectores. En este caso el sector salud pues es mortal, ¿no? Me gustaría, perdón, Adelante, poner en contexto, si me permites, Eduardo, un poco para tu importante teleauditorio, los medicamentos. Hay 2 tipos de medicamentos, el medicamento innovador y el medicamento genérico. El medicamento innovador tiene un derecho de patente de 20 años y el genérico, después de esos 20 años, puede ser ya genérico. Y el genérico es más barato en general, por supuesto, ¿verdad? El 80% del cuadro básico del sector institucional es de genéricos. Ahora bien, salvo en casos especiales, se autorizan otras claves que van más allá de derechos de patente, etcétera. En fin, pero esto viene a cuento porque la compra consolidada, al racionalizarse en genéricos, le da un ahorro al sector institucional muy importante. Y eso, bueno, pues se ha estado ya implementando, se ha estado practicando ya desde varios años. Y está bien que así sea, porque toda la demanda que se requiere se racionaliza. Nunca va a haber un abasto permanente al 100% por diferentes fenómenos. A veces hay demanda de un tipo de producto, de medicamentos, indicaciones terapéuticas, y se llega a agotar, digamos, en el almacén del sector institucional, dada dependencia que sea. En este caso, por ejemplo, estamos hablando que el ISSSTE rebasa el 20% de desabasto actualmente, ¿no? Entonces, es muy importante que veamos, por un lado, sí hay un gran ahorro en la compra consolidada. Segundo, ¿qué es lo que le sucede al paciente del sector institucional? Pues cuando no tiene el medicamento, pues tiene un viacrucis esperando tiempo para poderlo obtener. Y la alternativa B, el plan B, es que vayan a la farmacia privada y adquieren el medicamento. Entonces lo compran ellos con su dinero de su bolsillo.
Ahora bien, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede en otros países? Miren, seguramente vamos a llegar a eso, porque es razonablemente. El faltante lo vamos a tener siempre. De ahí que si la red de farmacias privadas que tenemos en el país, que son 35.000 puntos de venta, está a 500 metros de distancia en todas las zonas urbanas, un punto de venta de farmacias, ¿qué pasaría si también como complemento en esos faltantes se hace un diseño de una compra consolidada para ahorrarnos, tanto al paciente como a las instituciones, ese abasto que esté disponible en la esquina? ¿Sí? Entonces, con ello, nosotros en forma complementaria, eso lo estamos trabajando ya con el nuevo gobierno, yo creo que es muy razonable para que no se quede pues en el desabasto esa receta médica. Te veo, Gina. Ya tenemos las compras consolidadas del IMSS, del ISSSTE, o sea, ya están dadas. Se dieron el año pasado, más o menos entre septiembre y noviembre, se dio la compra consolidada. El problema es que estamos paralizados. O sea, yo me pregunto, ¿cómo vamos a avanzar hacia allá si no podemos ni siquiera otorgarle a cada institución los medicamentos que les corresponden cuando esa compra consolidada ya se llevó a cabo el año pasado? La que no se ha llevado a cabo es la del Seguro Popular, pero la del IMSS y el ISSSTE y la Secretaría de Salud ya se llevó a cabo. Y ya está el desabasto. Y hay desabasto porque no se ha cumplido con el proceso total, pero la compra ya se hizo. Entonces yo lo que creo es que lo que está pasando aquí es que el hecho de que Hacienda centralice en la forma en que está centralizando las compras, porque además no solo es del sector salud, Hacienda está comprando todo en el país, pues obviamente se están quedando paradas muchísimas cosas. ¿Cuellos de botella? Y hay una parálisis por estos cuellos de botella, porque tienes en una dependencia todas las compras de pipas, de medicamentos, de lo que tú me digas las está comprando Hacienda. Entonces yo creo que ahí tenemos un grave problema y la verdad es que no veo cómo vamos a avanzar a una compra consolidada con farmacias cuando lo que tenemos es tanto miedo de dar un paso por los corruptos, ¿no? O sea, caminamos tantito y decimos, no, qué terror, viene la corrupción y nos quedamos paralizados, que creo que en el fondo es lo que está pasando en ese problema de desabasto. Sí, estamos de acuerdo. Hay este faltante que tiene un foco rojo y que se debe de atender. Pero creo que aquí coincidimos también en una cosa, la compra consolidada le ahorra al sector institucional, sí. Entonces, si esa compra consolidada es más racional, bueno, vamos a avanzar y vamos a disminuir ese rango de faltante que tengamos. Pero reitero, siempre vamos a tener un faltante. Siempre vamos a tener un faltante. Perdón, Antonio, pero estamos hablando de un faltante inusual. Por supuesto que todos sabemos que en todos tipos de productos siempre hay faltantes. El problema ahorita es un faltante inusual que está provocando una crisis y sabemos perfectamente bien que se está un problema burocrático y hay un problema de estructura bastante fuerte. Bueno, señores, les hacía una pregunta. Esto ya está tomando tintes de emergencia en algunos lugares. ¿Tiende a crecer este problema, Antonio? Sí, a menos que busquemos las soluciones y hacia allá tenemos que ir. Es decir, es cierto, o sea, el faltante está ahí. ¿Cómo lo abatimos? Insisto, una racionalidad en las compras y vamos con el plan B. Es decir, el faltante se requiere atender con un esquema de complemento y ese está disponible en toda la red de farmacias del país. Mira, hay farmacias hasta en poblaciones de 2.000 habitantes, ¿sí? Entonces, la población, cuando no encuentre o tenga ese faltante, entonces va a ir a la farmacia y va a estar disponible. Eso lo podemos hacer, ese sería el plan B. Correcto, entonces, pero aquí les pongo entonces en la mesa la pregunta, tú dime. Bueno, adelante, yo lo que quisiera comentar es algo que ya había comentado usted en cuanto a la calidad. Yo creo que sí es importante las compras consolidadas y sí se hacen ahorros importantes. Sin embargo, yo no estaría tan segura que fueran tan importantes los ahorros, porque frecuentemente en estas licitaciones que se realizan, precisamente por comprar más barato, a veces no se compra la mejor calidad. Entonces, en vez de utilizar yo un Punzocat, por ejemplo,
para hacer algún procedimiento, tengo que utilizar 3 punzocats porque se me doblan, porque se me rompen. Utilizo una gasa y en vez de ser una gasa tengo que utilizar 3 gasas porque están tan delgadas que tengo que utilizar 3. Entonces, el gramaje de los medicamentos, a veces el gramaje es menor, entonces tengo que utilizar doble o triple. Entonces, hasta cierto punto sí se tendría que analizar, o sea, entrar de fondo. Si queremos realmente cambiar las cosas, tendremos que entrar de fondo y en una forma seria. No nada más pensando en ahorrar, pensando en mejorar la calidad del servicio. Tienes toda la razón, doctora, porque mira, un genérico, para que tenga el registro, debe pasar pruebas de bioequivalencia y biodisponibilidad, es decir, que la sustancia esté allí igual que la original, y también el efecto terapéutico tiene que estar probado. De ahí que, mira, acaba de mandar una alerta sanitaria a la COFEPRIS en torno a un medicamento genérico, el amlopurinol. Resulta que el genérico de Auras, de esta cadena de farmacias muy importante en México que tiene el nombre de un apóstol que se llama San Pablo, resulta que este medicamento tuvo un defecto en su fabricación y entonces se mandó la alerta sanitaria. Todas las farmacias San Pablo están retirando de la comercialización este producto. 2, los pacientes y los médicos se les está informando para que si están en tratamiento con este medicamento del genérico Auras del farmacia San Pablo, se abstengan de medicarse y vayan con el médico para que lo sustituya. Pero tienes toda la razón. Calidad y seguridad en los medicamentos. Cuando pasan la prueba, se les otorga el registro. El registro tiene una duración de 5 años, pero no está exento de que pueda monitorearse en el Inter. Este es un caso. Es decir, hay farmacovigilancia. Fíjate que la OMS nos ha requerido en México que por qué en las farmacias no hacemos farmacovigilancia. Un medicamento que sale al mercado toda la vida va a estar sujeto a una vigilancia. Claro. Bien, entonces hasta recientemente empezamos en las farmacias a hacer ya farmacovigilancia a través de un esquema de capacitación y de certificación al operador de la farmacia, porque se ubicaba como un despachador nada más. No, tiene que estar calificado en su función. Y entonces esta certificación la otorga la SEP. Un consumidor o paciente cuando llegue a una farmacia, lo primero que ve es que ese establecimiento tenga licencia para poder operar la farmacia, o un aviso de funcionamiento, o la autorización del responsable, o la autorización o certificación del técnico que está ahí en la farmacia, para que tenga la garantía de la calidad del servicio. El químico farmacobiólogo, correcto. Pero aquí, Gina, tú decías, y quiero traerlo a la mesa de nueva cuenta, a final de cuentas, ¿y dónde quedan los enfermos? Así es. ¿Dónde van a quedar? Sobre todo, de verdad, los enfermos de VIH, que se vuelven los más notorios por una razón. Porque la enfermedad es terrible, porque sí te puede llevar a la muerte, y otra, son los más organizados. Esta organización que vemos en los enfermos de VIH, no la vemos en los de cáncer, porque medicamentos de cáncer ni en diabetes, que también es otro. Ni en diabetes, que es otro de la gran pandemia. Tenemos 1 millón de gran pandemia, y sin embargo esta organización no la vemos, pero también nos están fallando ya los medicamentos de diabetes. ¿Y qué tenemos, por ejemplo, con el IEPS? El IEPS de las bebidas azucaradas no va para estas situaciones. El impuesto especial de las bebidas azucaradas no va precisamente para nada de estas enfermedades. No tiene nada que ver, no se da un peso ni siquiera para la investigación ni para la compra de medicamentos. El impuesto especial en tabaco no va para las enfermedades pulmonares. Por ejemplo, ahorita uno de los grandes problemas que hay, las enfermedades pulmonares no están totalmente cubiertas en el Seguro Popular. Y hay muchas enfermedades que no están cubiertas. Muchos tipos de cáncer en el Seguro Popular no te van a hacer nada. Ya teníamos esa terrible situación y a esto le estás aumentando que en los padecimientos en donde sí había medicamentos y sí había atención, están teniendo desabasto. Entonces yo creo que el problema es bastante más grande, porque de por sí las instituciones de salud pública ya hay muchos padecimientos que no tratan. Esa es la verdad, y sí la salud se ha vuelto una situación de dinero, ¿no? ¿Tengo dinero para curarme o no tengo dinero para curarme? Hugo, ¿hay desorganización, falta de claridad aquí? ¿Qué encuentras? ¿Qué ves? Yo creo que hay un impulso de cambio que al final de cuentas no está bien organizado. Hay un impulso de cambio que puede resultar desastroso, sobre todo
por ejemplo, con los usuarios de salud, lo que estamos viendo, un problema de Pero este humanitario. impulso de cambio es sexenal y no habíamos visto al inicio de la administración anterior este problema. No, es que este impulso de cambio es una transformación completa, es casi un desmantelamiento para volver a reconstruir ciertas cosas. Más a fondo. Mucho más a fondo, es como lo estoy viendo yo. Por otro lado, bueno, estamos viendo que este problema humanitario, pues le está brotando ya, inmediatamente. No veo, por ejemplo, al secretario de Salud, a Jorge Alcocer, que pueda hacer algo para paliar este problema de inmediato. Tampoco a Novelo, al titular de COFEPRIS, que pueda hacer algo también para agilizar la burocracia. De hecho, regresar cuando menos a los procesos donde estaban, independientemente de la corrupción. Ese es un problema político que tienen que batirlo, pero es un problema de ellos. El problema de la gente es: quiero medicina. Claro. Necesito medicina, porque si no me voy a morir. A eso se reduce todo, claro, por supuesto. Pero por otro lado, sí hay responsables de esto. Y es cierto de que cada sexenio quieren reinventar cosas, pero en este sexenio que estamos viendo que quieren transformar todo. Y en este sentido, las víctimas son las personas. Y los usuarios de salud somos todos. Sí. Yo me pregunto, porque no nada más los que utilizan salud, pues recursos de salud pública. Porque si no hay en las farmacias medicamentos y COFEPRIS está de alguna manera entorpeciendo, es un problema. yo me preguntaría si realmente el problema es de salud o es un problema de incapacidad. La verdad, te voy a decir por qué. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que luchar contra la corrupción, pero realmente tenemos que paralizarnos para luchar contra la corrupción. ¿Realmente la opción era centralizar todo en la Secretaría de Hacienda? ¿O teníamos que ir por ¿Cómo pasos? lo ves desde el ISSSTE? Nosotros desde el ISSSTE, nosotros no podemos estar de acuerdo precisamente en la forma en que se están haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo en riesgo precisamente a los derechohabientes del ISSSTE. Siempre hemos sido que nosotros, el sindicato del ISSSTE, y en este caso los trabajadores del ISSSTE, el ISSSTE es su fuente de trabajo y también es su patrimonio de seguridad social. Es parte de la seguridad social de todos los mexicanos, de todos los que trabajan al servicio del Estado. Entonces, para nosotros es muy importante que esto no se haga de esta manera, porque tenemos casos, por ejemplo, alcohol, ahorita está en ceros en el Senadi. Alcohol, heparina que es básico para poder, por ejemplo, ponerle a los catéteres y que no se hagan coágulos. O, por ejemplo, para realizar, por ejemplo, un simple procedimiento, se necesitan a veces utilizar algunos aditamentos como estos medicamentos que se tienen que estar comprando, lo tienen que estar comprando los residentes con los que hemos tenido algunos problemas por su pago, precisamente médicos ya con título y cédula, y que de todos modos tienen que además estar poniendo de su bolsillo para poder comprarle heparina. Tenemos medicamentos, por ejemplo, te doy el medicamento para la hipertensión, pero te lo cambio porque no hay, entonces hay este equivalente. Pero si ya utilizaste 2 equivalentes y ahora vas a regresar al equivalente que no te funcionó, pues entonces el paciente no se siente a gusto y termina por pagarlo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos no lo paga. Y entonces en ese peor de los casos que no lo paga y que tiene una crisis hipertensiva después de 3, 4, 5 días o una semana sin el medicamento, porque normalmente se abastece cada semana las unidades médicas. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese paciente cae en algún infarto, en un accidente vascular cerebral, algo que provoca que vaya a dar a urgencias. En urgencias saturado, sin camas, con reposets, con bancos, con banquitos, con sillas. Un círculo vicioso, pero además déjeme decirle algo, o sea, finalmente ese paciente a lo mejor llega a terapia intensiva, y en terapia intensiva se va a complicar y puede hasta morir todo porque no se hicieron las cosas con una planeación adecuada. Nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que quitar la corrupción, pero austeridad en el área médica, sobre todo cuando se trata de enfermedades que no pueden esperar. El paciente no va a esperar a ver si lo compran, a ver si Hacienda quiere. Yo la verdad le quiero pedir a Hacienda que entienda que esto no es así. En el sector salud necesitan ir con una planeación y con una estrategia. Si no, estamos atacando precisamente la humanidad, estamos yendo en contra de un valor fundamental que es la salud. O sea, verdaderamente no le veo otro recuadro más que se tiene que liberar el presupuesto para el ISSSTE. Al ISSSTE se lo están dando a cuentagotas todo el presupuesto. Les puedo decir que no solamente en medicamentos, y esto es con respecto a lo que usted decía, son una serie de factores. Es la COFEPRIS, sí,
pero también, por ejemplo, en el ISSSTE y seguramente en todo el sector salud, porque tenemos información, la carencia de recursos humanos. Se quitó el presupuesto para poder cubrir guardias y suplencias. En las farmacias tenemos personal de guardias y suplencias. Entonces, si teníamos a 5, hoy tenemos a 2 y los otros 3 pues no están porque de por sí. Te preguntaba, Hugo, esta cuestión de que tú mencionabas, y ahí va la pregunta, 3 laboratorios nada más eran los que podían, o los que estaban dando el gran abasto aquí a este país. 3 grandes proveedores. Sí, estaban proveedores ok, 3 grandes proveedores estaban abasteciendo el mercado. ¿Está mal? ¿Es incorrecto eso? Mira, como dicen ahora. Yo creo que el origen o la justificación de todo esto que se está haciendo es la corrupción y en algún momento, vaya, no dudo de que tengan mucha razón. Sin embargo, tú no puedes vetar en primer lugar sin pruebas. ¿Qué está diciendo la secretaria de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval? Está diciendo que solamente a una de las 3 letradas se le está iniciando una investigación. Entonces, tú no puedes, por ejemplo, a nivel suponiendo todavía estamos hablando. Exactamente. Una de ellas ya se amparó, pero ¿cuál efecto va a provocar a nivel internacional? Que todos los grandes proveedores o los laboratorios pues se van a empezar a tomar medidas, van a empezar a decir qué es lo que está pasando en México, por otro lado, ellos dicen corrupción, y yo pienso que en los sexenios anteriores, y hay que decirlo muy claramente, estamos hablando con Zedillo, con Fox, con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, los grandes proveedores, si no le entraban a la corrupción, no se llevaban nada. Igual, te puedo hablar casi de todos los proveedores, pero el problema está en que, en ese sentido, pues era el juego. Por otro lado, no veo, porque aquí el problema no es de los proveedores nada más, es de los funcionarios. No veo a ningún funcionario que digan, es que es cierto, ellos les estaban entrando a la corrupción. Sí, nada más que aquí hay 50 funcionarios que ya están siendo investigados, o están en tribunales, o están en la cárcel, porque son los que les exigían eso. No lo veo. Y nadie lo ve, pero no nada más en el sector salud, en ningún lado. Gina. Definitivamente, por ejemplo, una compra tan grande como las compras consolidadas, pues no te la va a vender la farmacia de la esquina, obviamente. Entonces, tenía que darse este tipo de grandes proveedores, porque si no, no habría forma de lograr esas compras consolidadas. Creo que estoy de acuerdo en que la corrupción venía por todos lados, o sea, tanto de los que vendían como de los que compraban, ¿no? Hasta ahorita no tenemos nada claro, lo único que se nos ha dicho es que va a haber como un borrón y cuenta nueva. Entonces, si va a haber un borrón y cuenta nueva en cuanto a los funcionarios, ¿no?, que muchas veces nos repite eso en las conferencias mañaneras, ¿por qué afectamos al enfermo? ¿Por qué no mejor seguimos ahorita este año, que siga caminando, que salga la compra consolidada del Seguro Popular, que entreguen el abasto de todas las compras consolidadas del IMSS y del ISSSTE, y vamos haciendo un programa real para acabar con la corrupción? Perdón, yo creo que ahorita son ocurrencias y mucha desconfianza, por lo cual solo se deja en la Secretaría de Hacienda todas las compras. Liliana. Sí, es un problema real que se tiene que enfrentar, pero definitivamente yo creo que no hay una estrategia todavía bien implementada como para no generar un problema para el paciente y que a la vez se pueda atacar la corrupción. Mientras no haya algo claro, tenemos que seguir con lo mismo, mientras se cambia esta estrategia y se evidencia efectivamente que en donde haya corrupción, que se quite, todos estamos de acuerdo, pero que eso no implique que los pacientes no tengan su tratamiento en tiempo y forma, por lo que significa la oportunidad de la atención y las quejas que esto van a provocar, pero además en la salud. No podemos ser austeros en la salud, insisto. Hay cosas en las que podemos ahorrar y se está intentando hacer, pero hay cosas en las que definitivamente no podemos. Estamos teniendo un programa muy importante de trasplantes. Hoy los inmunorreguladores prácticamente están en ceros, la mayoría de los inmunorreguladores que se utilizan para trasplantes. Antonio, nos está llegando aquí un correo por nuestras vías digitales, donde nos dice el señor Sergio Ventura: yo compro un medicamento para el cáncer. Me costaba hace 2 meses 69,700, no sé qué cosa. El mes pasado me costó 73 y ahora acabo de ir a él y me está costando 107,000 pesos.
Sí, mira, eso es una realidad. Un medicamento que tiene un derecho de patente tiene una vigencia de 20 años y es producto de una investigación. Entonces, el marco regulatorio que tenemos le garantiza a esa investigación que se generó en otro país. Nadie en el mundo es autosuficiente en medicamentos y necesitamos atender pues, con más eficiencia las terapias en padecimientos. Y entonces, estos costos de medicamentos, primero, si hay inflación y si nuestra moneda está... Pero más allá de ello, de 69 a 107 mil. La moneda ha estado estable desde Así hace es. Pues no es el problema ahorita. Y la inflación medianamente controlada. Sí, definitivamente. Les pregunto algo, entonces, ¿dónde queda el derecho universal a la salud? Mira, el problema parece ser que las víctimas no son los corruptos. No. Las víctimas son los pacientes, las víctimas son las personas, porque el problema de toda esta lucha contra la corrupción, donde no vemos nada, donde no vemos verdaderamente a nadie, pruebas, porque también digo, esto no nada más es un decir, ¿verdad? Hay que probarlo. Pues las primeras víctimas son miles y tal vez cientos de miles de pacientes nada más en el sector salud. Pero Pues apuntando nada, sobre el oncológico en particular, algo más, nada más. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha manejado de que se va a ir más allá del cuadro básico, es decir, que en medicamentos con patente pudiesen estar disponibles también para la población. Miren ustedes, hay que darle, yo estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado aquí en la mesa, Eso no lo puede hacer totalmente ni de acuerdo, Suiza, totalmente de acuerdo, pero hay que darle el beneficio de la duda también al proyecto de este gobierno. En principio, recuerden ustedes que va a haber medicamentos gratuitos para toda la población, número uno. Se está incorporando a población a seguridad social, como por ejemplo los estudiantes, ¿no? Están llegando ya. Es un decreto de Ernesto Zedillo. Bien, pero se está reforzando actualmente. Antonio, nos está diciendo Leticia Sánchez sobre lo que tú estás mencionando. Sí, hablan muy bien, pero yo quiero mi medicamento. Exactamente. Ahora, el beneficio de la duda, perdón Antonio, Sí. siempre y cuando sea racional. Sí. O sea, el beneficio de la duda, dársela a cualquiera, simple y sencillamente, por darle el beneficio de la duda, eso es un error. Yo O sea, te la estamos viendo pasos donde el error es evidente y no nada más estamos hablando en el sector salud. Entonces, digo, también todos los días hablar de cualquier tipo de tema y de repente de vetar laboratorios y demás, pues ahí también hay que dudar del beneficio de la duda. Además, estamos incorporando a los servicios de salud a muchísimas personas, cuando de verdad, tanto en el ISSSTE como en el IMSS, llegas y te quedas en Claro, el piso muchísimas así veces. es. O sea, no hay ni cama. Suena a bonito, veces ¿no? ni el banquito te toca. Suena bonito. Entonces, seguimos incorporando, tenemos una gran política de salud, porque hay mucha gente incorporada, aunque no haya medicamentos, no haya camas, no haya hospitales, no haya casi nada. Y eso ya es una Esto, realidad hoy, ¿verdad? Ya es una realidad. Bueno, ella lo podrá decir En la el doctora. caso, por ejemplo, bueno, la realidad es que en nuestro instituto el servicio de urgencias al menos es un servicio sumamente saturado, en donde hay camas, camillas, Y lo pasillos. que se pueda, pasillos, y en los pasillos ya de una Y hay vez también. cola. Sí, Yo yo conozco veo gente que se ha quedado en el piso. Pero además también tenemos un problema, o sea, la infraestructura del instituto no ha crecido. Entonces, con los mismos hospitales, con las mismas camas sensables, tenemos que seguir trabajando. Cuando usted quiere subir un paciente de urgencias a hospitalización, pues no hay cama. No hay cama. Entonces, tienen que egresar del servicio de urgencias, cuando en el servicio de urgencias no deben de permanecer más de 24 horas, pero egresan de ahí después de días porque no hay cama en hospitalización. Entonces, yo siento que cuando tus ilusiones chocan con tu realidad, revisa tus ilusiones. Hoy, en este momento, el instituto no está con la posibilidad de abrir, que era la propuesta de nuestro presidente, el abrir en el sur-sureste, en 8 estados de la República, el servicio de urgencias, prácticamente imposible. Cuando esto lo propuso el señor presidente, el licenciado Luis Miguel Victoria, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE, le dijo al director general del ISSSTE. O sea, cuando "Vamos dices a nuestro hacer presidente, hablas del presidente del sindicato. nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero vamos, cuando el presidente del sindicato, el licenciado Luis Miguel Victoria, escuchó este comentario o este planteamiento que hizo nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, obviamente invitó al director general y le dijo, vamos a los servicios de urgencia
para ver en qué condiciones estamos de aperturarlos. Y cuando el licenciado Luis Antonio Ramírez Pineda, el director general del ISSSTE, se dio cuenta de la situación, dijo, pues no. Que viene del sexenio pasado. Hay cosas que Ramírez. son razonables, y que podemos tal vez tener una subejercicio, una producción menor en, no sé, a lo mejor en resonadores o en tomografías, en algún servicio o algún especialista, en que podamos intercambiar servicios. Pero por decreto hacer las cosas como por decreto ahorita decir que las farmacéuticas cambien su estrategia, no se va a poder. O sea, esto va a llevar un proceso y ese proceso no lo pueden esperar los derechohabientes, no los pueden esperar los pacientes que tienen enfermedades graves. Nos vamos a ir, pero antes de hacerlo, yo les quiero preguntar, ¿qué tenemos rápidamente? Porque nos quedan unos minutitos, un par de minutos. ¿Qué tenemos que hacer entonces como gobierno para lograr encauzar esta situación de la falta de medicamentos? Pues dejar que todos los demás sectores ayuden, ¿sí? Y que se permitan poner sobre la mesa alternativas que son viables. Ahorita tenemos un problema muy severo, pero pues esto no puede ser eterno, tenemos que resolverlo y hay que enfrentarlo, como bien decía la doctora. Doctora, ¿qué propones? Yo lo que propongo es que se libere el presupuesto, los 323,000 millones de pesos, que es el presupuesto del ISSSTE, que se libere en los diferentes capítulos y partidas y que nos den la oportunidad de que en este momento se administre como se ha venido administrando y en las áreas donde hay oportunidad de hacer ahorros se hagan, pero no en áreas donde ponemos en riesgo la vida de los derechohabientes o la vida de los pacientes. Hugo. Yo creo que la centralización es un regreso al pasado. En teoría la centralización es mala y si la justificación es la corrupción, pues la corrupción es mala tanto para la centralización como para la descentralización. Por otro lado, la paralización es un error. Lo que debería de ser el primer objetivo es cuidar al paciente y cuidar a los usuarios de salud y después implementar todas las políticas que quieran hacer para ahorrar, para meter a la cárcel a los corruptos, lo que quieran. Pero primero es cuidar al paciente. Línea. Yo creo que deben de cumplir con el derecho universal a la